El mundo no se termina de golpe, empieza a cerrarse poco a poco, como un cielo que deja de responder. Noé lo siente antes de entenderlo. No es una visión grandiosa ni una voz que truena desde las nubes. Es algo más simple, más inquietante. Un peso en el pecho cuando mira alrededor y nota que la vida sigue, pero ya no avanza hacia ningún lado. La gente ríe, trabaja, construye, discute, pero todo parece girar en círculos, como si el tiempo se hubiera cansado de empujar hacia adelante. Noé es un hombre común. Sus manos tienen callos reales, no simbólicos. Sus rodillas crujen al levantarse. Su espalda conoce el cansancio de la tierra trabajada durante años. Vive rodeado de ruido humano, de mercados, de animales, de hijos que preguntan y de vecinos que juzgan. No camina envuelto en luz, camina con polvo en los pies, y aún así hay algo que no puede ignorar. El mundo se ha vuelto ruidoso por fuera y vacío por dentro. Las palabras ya no significan lo que prometen. Los pactos se rompen sin vergüenza. La violencia no siempre es un golpe, a veces es una mirada que deja de ver al otro como humano. Noé observa y guarda silencio, no porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que hablarle a un mundo que no escucha es como sembrar en piedra. Es en ese silencio donde nace la tarea. No llega como orden militar ni como plano perfecto. Llega como una certeza incómoda, una idea que no se va, una imagen que regresa cada vez que cierra los ojos. Madera, agua, altura, resguardo. Noé no lo entiende todo al principio, y eso es importante, porque si lo hubiera entendido todo, habría huido. Empieza con una pregunta que no se atreve a compartir. ¿Y si el mundo necesita ser preservado, no salvado? ¿Y si no se trata de corregir a la gente, sino de cuidar lo que todavía respira? El arca no nace como un barco, nace como una resistencia silenciosa. Cuando Noé empieza a medir la tierra, nadie le presta atención. Cuando corta los primeros árboles, lo miran con curiosidad. Cuando apila la madera, empiezan las preguntas. Y cuando la estructura comienza a levantarse, las risas ya no se esconden. Un barco en tierra seca no es solo absurdo, es ofensivo. Es un recordatorio incómodo de que alguien cree que algo va a terminar. La madera cruje bajo el sol. Noé aprende a escucharla. Cada tabla tiene su carácter. Algunas se resisten, otras ceden demasiado rápido. Él ajusta, vuelve a medir, vuelve a cortar. No hay apuro en sus movimientos, pero tampoco duda. Cada golpe es preciso, cada error se corrige sin dramatismo. El arca no se construye con fe ciega, se construye con paciencia. Sus hijos ayudan, al principio sin entender, luego sin preguntar. La familia aprende a moverse alrededor de una idea que no es cómoda, pero es firme. Noé no promete salvación, no promete gloria, solo trabajo. Trabajo constante, largo, a veces incomprensible. El arca crece despacio, demasiado despacio para los que miran desde afuera, pero rápido para los que viven dentro del proceso. Porque cuando algo tiene sentido, el tiempo se pliega. La estructura no es elegante, es funcional, ancha, sólida, pensada más para resistir que para navegar. No está hecha para conquistar el agua, sino para sobrevivirla. Cada nivel se levanta con la idea clara de que el caos no se combate, se atraviesa. Noé no predica mientras construye, no se para a explicar, no señala a nadie como culpable. Y eso desconcierta más que cualquier advertencia. La gente espera gritos, amenazas, castigos. Lo que recibe es silencio y madera. Y el silencio, cuando es coherente, incomoda. Con el paso de los días, algo extraño comienza a suceder. Los animales aparecen, no todos de golpe, no como desfile ordenado. Llegan de a poco, como si el mundo mismo estuviera recordando algo antiguo. Noé no los llama, no los caza, simplemente abre espacio. Algunos son mansos,
otros peligrosos. Noé no los separa por simpatía, aprende a respetar su naturaleza. El arca no es un zoológico, es un refugio precario para lo que todavía puede continuar. La lluvia todavía no cae. El cielo sigue azul muchos días, y eso alimenta la burla. La gente señala las nubes que no llegan. Los niños repiten las risas de los adultos. El barco sigue allí, creciendo como una pregunta imposible de ignorar. Por las noches, cuando el cansancio se asienta en los huesos, Noé se sienta sobre la madera ya colocada. Apoya la espalda y mira el cielo. No pide señales, no las necesita. Lo que lo sostiene no es la certeza del final, sino la fidelidad al proceso. Porque construir algo que no puedes probar que será necesario es el acto más humano que existe. El arca no es un castigo, es una memoria anticipada, un intento de decir que no todo está perdido, aunque todo parezca ir en esa dirección. El viento cambia antes que la lluvia. Noé lo nota en la piel. El aire se vuelve denso. Los animales se inquietan. El cielo ya no es solo azul. Tiene profundidad, tiene peso. Y aún así, nadie corre. El día que las primeras gotas caen, son pocas, casi tímidas. La gente las siente en la cara y sonríe. Lluvia no significa fin. Siempre ha llovido antes. Pero esta vez, la tierra no responde igual. El agua no se va. Regresa. Se acumula. Insiste. Noé no celebra. No hay victoria en su rostro. Solo urgencia tranquila. Las puertas del arca se cierran cuando ya no queda nada que explicar. La madera cruje de otra manera ahora. Ya no por el sol, sino por la presión del mundo exterior. Dentro, todo es respiración contenida, sonidos de animales, pasos humanos, miradas que buscan sentido. Noé no da discursos, se mueve, ajusta, escucha, acompaña. El arca se eleva sin ceremonia. No hay música, no hay anuncio. Solo el agua haciendo lo que sabe hacer cuando no encuentra límites. Y mientras el mundo conocido se disuelve bajo la lluvia, dentro del arca no hay celebración, hay memoria. Noé entiende que sobrevivir no es ganar, es cargar con lo que se perdió. El agua golpea, el cielo se cierra, el tiempo cambia de forma, y la historia, apenas ahora, empieza a contarse de verdad. Aquí me detengo solo porque el formato lo exige, no porque la historia haya terminado. El agua ya no cae. Ahora existe. No es una lluvia que moja, es un cuerpo que empuja. Rodea el arca sin prisa, como si supiera que el tiempo dejó de importar. Desde dentro el sonido no es violento al principio, es grave, constante, una presencia que no pide permiso. La madera responde con crujidos largos, profundos, como si respirara por primera vez. Noé no duerme, no porque tenga miedo, sino porque entiende que hay momentos que no admiten descanso. Se mueve despacio entre los niveles, apoyando la mano en las paredes, sintiendo la vibración del agua contra la estructura. Cada golpe confirma algo que él ya sabía. El arca no flota por milagro, flota porque fue pensada para esto. Los animales están inquietos, algunos se mueven sin parar, otros permanecen inmóviles, con una calma que no parece natural. Noé observa sin intervenir. Sabe que cada criatura procesa el encierro de una forma distinta. No intenta dominarlos. El control no salvaría nada aquí. La coexistencia sí. El mundo exterior ya no tiene forma. No hay caminos, no hay referencias. El horizonte se ha borrado. El cielo y el agua se confunden en una misma masa gris. A veces, el arca gira lentamente, otras se inclina lo suficiente como para recordarles que siguen vivos. Dentro, el tiempo se vuelve espeso. No se mide en días, sino en rutinas. Alimentar, limpiar, escuchar, ajustar, repetir. El trabajo no se detiene porque el peligro no duerme. La supervivencia no es épica, es repetitiva. Los hijos de Noé aprenden rápido. Ya no preguntan cuándo terminará. Entienden que esa pregunta no tiene respuesta.
Aprenden a observar el comportamiento del agua, a interpretar los sonidos del casco, a anticipar los movimientos del arca. El miedo inicial se transforma en atención. Noé los mira con algo parecido al orgullo, pero sin palabras. Sabe que esta experiencia los está marcando de una forma que nadie eligió, pero que nadie olvidará. El mundo que conocían ya no existe, y el que vendrá aún no se deja ver. A veces, el silencio es tan profundo que duele. Solo el respirar de los animales, el roce de los cuerpos, el goteo constante que nunca termina de secarse. En ese silencio, Noé piensa en los que quedaron afuera, no con reproche, con duelo. Porque nadie construye un refugio esperando que el resto se pierda. El arca no avanza hacia ningún destino. No hay timón, no hay dirección, solo deriva. Y en esa deriva hay una enseñanza incómoda. No todo se controla, no todo se dirige. Hay momentos en los que resistir es suficiente. El agua sube y sube hasta que deja de subir. No hay anuncio, simplemente se detiene. El arca sigue flotando, pero algo en el movimiento cambia. Es sutil. Solo quien ha estado atento todo el tiempo lo nota. Noé lo siente en los pies. Los días pasan sin nombre. El cielo sigue cubierto. La luz es uniforme, sin sombras claras. El mundo parece suspendido en una espera que no se apura. Dentro del arca, la vida continúa en su forma más básica: comer, dormir, cuidar, esperar. La espera no es pasiva, es una tensión sostenida. Noé sabe que sobrevivir al diluvio no garantiza sobrevivir al después. Lo que vendrá exigirá algo distinto. No solo cuerpos vivos, sino sentido. Cuando por fin el movimiento cambia otra vez, es casi imperceptible. El arca se inclina y luego se estabiliza. El agua ya no empuja igual. Hay una quietud nueva, incómoda, como un silencio después de una tormenta demasiado larga. Noé no anuncia nada. Observa, escucha, confirma. Decide soltar un ave, no como ritual, sino como pregunta. El ave sale, vuela un momento y regresa. No hay donde posarse. El mundo sigue cubierto. La respuesta es clara: esperar. Pasan más días. El arca permanece casi inmóvil. El aire dentro se vuelve pesado. La convivencia exige paciencia real. Hay roces, hay cansancio, hay momentos en los que el encierro pesa más que el miedo al exterior. Noé interviene poco. Habla cuando es necesario. Su autoridad no viene del volumen, sino de la coherencia. Nunca promete lo que no puede cumplir. Nunca oculta lo evidente. La confianza se sostiene en eso. Cuando vuelve a soltar el ave, algo es distinto. Esta vez no regresa de inmediato. El tiempo se estira. Los corazones se tensan. Y entonces, el ave vuelve con una pequeña señal de vida. No es un espectáculo. Es una hoja. Y basta. Dentro del arca nadie grita, nadie corre. El alivio es silencioso, profundo, casi temeroso. Porque la esperanza después de la pérdida no entra con euforia, entra con cuidado. El agua comienza a retirarse lentamente. No se va de golpe, deja marcas, descubre ruinas, expone lo que quedó. El mundo reaparece herido, irreconocible. Noé lo observa desde la distancia. No se apresura a salir. Sabe que salir demasiado pronto puede ser tan peligroso como no salir nunca. Cuando por fin abren el arca, el aire exterior es distinto, más limpio, más crudo. El silencio es enorme. No hay voces humanas, solo viento, tierra húmeda y un cielo que vuelve a tener profundidad. Los animales salen primero. Algunos corren, otros avanzan despacio. Algunos se quedan quietos, como si no reconocieran el suelo. Noé los deja ir. No intenta retener nada. El refugio cumplió su función. No fue hecho para durar para siempre. Noé sale al final. Pone el pie sobre la tierra y se queda quieto. No hay celebración. Hay responsabilidad. Sabe que lo que viene no será fácil.
Reconstruir nunca lo es. El mundo empieza de nuevo, pero no desde cero. Empieza cargando memoria. El arca queda atrás, como una cicatriz de madera. Un recordatorio de que hubo un tiempo en que resistir fue el acto más valiente. Y Noé entiende, sin necesidad de decirlo, que la verdadera construcción no fue el arca. Fue la decisión de no rendirse cuando todo parecía perdido. La historia no termina ahí. Nunca termina del todo. Porque cada vez que alguien elige cuidar en lugar de destruir, esperar en lugar de huir, construir sin garantías, el eco de aquella madera vuelve a crujir y el arca, de alguna forma, se vuelve a levantar. El mundo recién nacido no ofrece consuelo inmediato, ofrece silencio. Noé permanece de pie un largo momento, respirando un aire que parece nuevo, pero no inocente. La tierra aún está blanda bajo sus pies, cada paso deja huella, todo queda marcado ahora. No hay forma de pasar sin dejar rastro. Eso también es parte del después. Mira alrededor y no reconoce casi nada. Las colinas han cambiado de forma. Los árboles que quedaron en pie parecen más viejos de lo que deberían. El paisaje no es hostil, pero tampoco amable. Es un lugar que exige respeto, como si el mundo mismo estuviera observando a quienes regresan, esperando ver qué harán con la segunda oportunidad. Noé no se apresura a ocupar. No clava estacas ni levanta paredes de inmediato. Camina, observa, aprende otra vez. El diluvio no solo arrasó con ciudades y caminos, arrasó con la ilusión de control. Ahora todo se hace con más cuidado. Su familia se mueve cerca, pero cada uno procesa a su manera. Algunos miran el horizonte con ansiedad, otros se aferran a tareas simples para no pensar demasiado. Nadie es el mismo que subió al arca, y eso pesa más de lo que están dispuestos a admitir. Por las noches, el cielo es distinto. Las estrellas parecen más claras, más cercanas. Noé las observa como quien mira algo que nunca antes había visto, aunque siempre estuvo allí. El mundo se siente más grande y más frágil al mismo tiempo. Construyen refugios simples, nada grandioso, nada definitivo. Noé sabe que lo permanente no se levanta de inmediato. Primero hay que entender el ritmo del lugar, escuchar el viento, observar cómo se mueve el agua restante, aprender dónde la tierra cede y dónde sostiene. Los animales se dispersan, algunos regresan brevemente, otros no vuelven. Noé acepta ambas cosas. El control terminó con el diluvio, ahora solo queda la convivencia posible. Hay días en los que el recuerdo del arca vuelve con fuerza, el crujido de la madera, el balanceo constante, el encierro. A veces ese recuerdo es refugio, otras veces pesa como una sombra. Sobrevivir no borra lo vivido, lo integra. Noé entiende que el verdadero desafío empieza ahora. Construir cuando no hay presión inmediata. Elegir el cuidado cuando nadie está mirando. No repetir lo que llevó al mundo al borde. No da discursos, nunca los dio. Vive de forma visible. Sus decisiones hablan por él. La forma en que trata la tierra, la manera en que distribuye el trabajo, el respeto con el que escucha incluso cuando no está de acuerdo. El tiempo avanza sin prisa. Las estaciones regresan. La vida se abre paso. Brotes verdes rompen la superficie endurecida. Pequeños signos de continuidad aparecen donde antes solo había agua. Noé observa esos brotes con una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabe que toda vida nueva es una promesa, pero también una carga. Nada crece solo por crecer. Todo necesita cuidado. A veces el recuerdo de los que no sobrevivieron aparece sin aviso. Un gesto, un sonido, un lugar vacío. Noé no lo aparta. No cree que olvidar sea sanar. Cree que recordar con honestidad es lo único que evita repetir. El arca queda atrás físicamente, pero no desaparece. Se convierte en referencia interna, en medida. Cada decisión se compara con aquel tiempo suspendido en el agua. Cada elección se pesa con la memoria de lo que costó llegar hasta aquí. Noé envejece, no de golpe, de a poco, como todo lo verdadero. Sus manos siguen fuertes, pero ya no buscan demostrar nada.
Sus pasos son más lentos, pero más firmes. Ha aprendido que la velocidad rara vez salva algo importante. El mundo se llena otra vez de voces humanas, de risas, de conflictos, de acuerdos frágiles. Noé observa sin ingenuidad. Sabe de lo que somos capaces, pero también sabe lo que se puede preservar si alguien decide hacerlo a tiempo. No espera otro diluvio. No vive con miedo al castigo. Vive con conciencia. Esa es la verdadera herencia del arca. No una historia de destrucción, sino una lección de responsabilidad. Y aunque nadie lo diga en voz alta, el mundo entero parece recordar algo, como si la tierra misma hubiera aprendido que puede romperse, que no es invencible, que necesita cuidado. Noé muere como vivió, sin espectáculo, rodeado de los suyos, con la mirada tranquila. No porque todo esté resuelto, sino porque hizo lo que estuvo en sus manos cuando más importaba. La historia continúa sin él, como siempre ocurre, pero cada vez que alguien decide construir sin aplausos, esperar sin garantías, cuidar cuando sería más fácil destruir, la historia del arca vuelve a respirarse en el fondo del tiempo. No como mito, no como amenaza, sino como memoria viva de lo que ocurre cuando lo humano elige sostener la vida, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. El tiempo pasa y el mundo se llena otra vez de pasos. Al principio son pocos, casi tímidos, como si la tierra dudara de volver a ser habitada. Luego llegan más, nuevas familias, nuevas voces, nuevas formas de nombrar las cosas. El paisaje se puebla de historias que no recuerdan el agua, pero que caminan sobre sus huellas. El recuerdo del diluvio no se transmite como un relato cerrado. No es una advertencia constante ni una amenaza repetida, es algo más difuso. Una sensación que aparece en ciertas decisiones, un respeto extraño frente a la naturaleza, una pausa antes de destruir lo que parece inútil. Noé ya no está, pero su manera de estar permanece. Los que crecieron después escuchan fragmentos, historias incompletas, versiones que cambian según quien las cuente. Algunos exageran, otros minimizan. Así funciona la memoria humana. Nunca es exacta, pero siempre deja rastros. El arca, aquella estructura inmensa que una vez sostuvo al mundo, se deteriora con el tiempo. La madera se reseca, algunas partes se quiebran, otras se reutilizan. Nadie la conserva como monumento. Y tal vez eso sea lo más fiel a su propósito. El arca no fue hecha para ser admirada, sino para ser usada cuando hizo falta. Los niños juegan cerca sin entender del todo. Preguntan por qué ese pedazo de madera es distinto. Alguien responde con medias palabras, con silencios, con gestos. Porque hay historias que no se pueden explicar sin que pierdan algo. El mundo avanza, construye, vuelve a equivocarse, aprende, olvida, recuerda de nuevo. Así ha sido siempre. Pero hay algo que cambia de manera casi imperceptible. Una conciencia lenta, difícil de medir. La idea de que todo puede perderse si no se cuida. De que la vida no es infinita solo porque parece resistente. Esa idea no evita conflictos, no elimina la violencia, no hace al mundo perfecto, pero introduce una grieta en la soberbia, una duda saludable, un límite. Cada vez que alguien observa el cielo oscurecerse y en lugar de burlarse decide prepararse, algo de Noé vuelve a estar presente. Cada vez que alguien construye pensando no solo en sí mismo, sino en otros, la historia respira otra vez. No se trata de repetir el arca, no se trata de esperar otro diluvio, se trata de reconocer los signos antes de que sea tarde, de entender que el colapso nunca llega de golpe, se anuncia, se filtra, se siente primero en lo invisible. El relato del arca sobrevive no porque sea extraordinario, sino porque es profundamente humano. Habla de alguien que vio lo que otros no quisieron ver, de alguien que eligió construir cuando habría sido más cómodo adaptarse al caos. Y esa elección sigue siendo posible. El mundo moderno se llena de ruido, de velocidad, de certezas frágiles, pero debajo de todo
La pregunta sigue siendo la misma que Noé sintió sin saber nombrarla. ¿Qué estás construyendo mientras todo parece avanzar sin rumbo? ¿Qué estás cuidando cuando nadie lo exige? ¿Qué estarías dispuesto a sostener si el agua empezara a subir? La historia no ofrece respuestas cerradas. Nunca lo hizo. Solo deja imágenes. La madera crujiente, el cielo cerrándose, el silencio dentro del refugio, la espera, el después. Y en ese después siempre hay una elección. Construir sin garantías. Esperar sin aplausos. Cuidar incluso cuando parece inútil. Ahí es donde la historia del arca deja de ser pasado y se convierte en presente. El presente nunca se reconoce como tal mientras ocurre. Eso también Noé lo aprendió, aunque no lo dijo. Cada generación cree vivir un tiempo distinto, único, separado de todo lo anterior. Y sin embargo, los mismos gestos se repiten con otros nombres. El descuido, la prisa, la sensación de que siempre habrá tiempo después. El mundo no se rompe por maldad pura. Se rompe por acumulación de pequeñas renuncias. La historia del arca queda flotando entre relatos, pero su pulso sigue ahí, no como advertencia estridente, sino como una vibración leve que algunos sienten y otros no. Hay quienes se detienen al escucharla, hay quienes siguen caminando como si nada. En los pueblos que crecen con el paso de los años, la vida se organiza otra vez alrededor de lo inmediato. Comer, construir, defender, progresar. Las palabras cambian, pero la urgencia es la misma. Pocas personas miran lejos. Menos aún están dispuestas a construir algo que no verán terminado. Y sin embargo, de vez en cuando aparece alguien. No alguien extraordinario, alguien común, con cansancio en la espalda, con dudas reales, con miedo a equivocarse. Alguien que observa el entorno y siente una incomodidad que no sabe explicar. Algo no encaja. Algo se está torciendo lentamente. No escucha una voz, no recibe un mensaje claro. Solo siente la necesidad de preparar, de cuidar, de sostener. Y muchas veces no sabe por qué. Es ahí donde la historia se repite sin repetirse, porque el arca no es una forma, es una actitud. No siempre es madera, a veces es tiempo, a veces es palabra, a veces es silencio. A veces es la decisión de no participar en lo que destruye. El mundo moderno no se inunda de agua, se inunda de exceso, de ruido, de velocidad, de olvido. Y aún así, el principio es el mismo. Cuando todo parece avanzar sin pausa, alguien tiene que detenerse a pensar en lo que se está perdiendo. Construir hoy sigue siendo un acto solitario. No se aplaude al que previene, se aplaude al que reacciona cuando ya es tarde. Noé también trabajó así, bajo miradas incrédulas, bajo risas, bajo la sospecha de estar perdiendo el tiempo. La diferencia es que él no necesitó tener razón frente a los demás, solo necesitó ser fiel a lo que veía. El agua sube de muchas formas, a veces no moja la piel, moja la conciencia. Diluye los límites, hace que lo inaceptable se vuelva normal, hace que la destrucción parezca progreso. Y cuando eso ocurre, el arca vuelve a ser necesaria, no para salvar a todos, nunca lo hizo, sino para preservar algo, una forma de vida, una manera de relacionarse, un valor que no resiste la corriente dominante. El después siempre llega, y nunca se parece a lo que imaginamos. Después del diluvio no hubo paz inmediata. Hubo reconstrucción lenta, conflictos nuevos, errores distintos. La historia no promete finales perfectos, promete continuidad. Eso es lo que Noé entendió cuando bajó del arca y no celebró. Porque sobrevivir no borra la complejidad humana, solo la expone con más claridad. La memoria del agua permanece en la tierra mucho después de secarse, en los sedimentos, en las grietas, en la forma en que el suelo responde a la lluvia. De la misma manera, las decisiones dejan marcas invisibles en el tiempo.
Cada generación hereda no solo lo que se construyó, sino lo que se evitó construir, lo que se dejó pasar, lo que se ignoró. Y aún así, la historia no se cierra con reproche, se mantiene abierta, como una invitación silenciosa a observar mejor, a escuchar antes, a construir sin la necesidad de convencer a nadie. Porque al final, el arca no fue un símbolo de salvación individual, fue un gesto de responsabilidad colectiva asumida por pocos. Y eso, aunque incómodo, sigue siendo profundamente humano. La pregunta no es si el mundo volverá a inundarse. La pregunta es qué estás dispuesto a sostener cuando empiece a hacerlo, sea de la forma que sea. Y mientras esa pregunta siga viva, la historia del arca seguirá contándose sin necesidad de nombrarla. Hay historias que no buscan cerrarse, solo profundizar. El arca, con el paso del tiempo, deja de ser una imagen concreta y se convierte en una forma de mirar. Ya no importa cuánto medía ni cómo se sellaban sus tablas, lo que permanece es la decisión que la hizo posible, la decisión de no ignorar lo que se avecina, la decisión de cuidar incluso cuando cuidar no da prestigio. El mundo sigue cambiando de piel. Aparecen nuevas ciudades, nuevas tecnologías, nuevas maneras de explicar la realidad. Todo parece avanzar más rápido que antes, y sin embargo, el ritmo interno del ser humano permanece casi intacto. El miedo sigue siendo miedo, la ambición sigue siendo ambición, la esperanza sigue siendo frágil. En medio de esa aceleración, la memoria del arca se vuelve incómoda, porque recuerda que no todo avance es progreso, que no toda abundancia es vida, que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias, aunque tarden en llegar. Quienes sienten esa incomodidad rara vez tienen un lenguaje claro para expresarla. A veces se les llama exagerados, o pesimistas, o retrógrados. A veces simplemente se les ignora. Así ocurrió también con Noé, no por falta de señales, sino por exceso de confianza colectiva. El problema nunca fue la falta de información, fue la falta de escucha. La historia del diluvio no habla de un castigo repentino, habla de un proceso largo de deterioro, de una desconexión progresiva entre lo que se hace y lo que se siente. Cuando eso ocurre, el colapso ya ha empezado, aunque todavía no se vea. Noé no fue el único que lo percibió, pero fue uno de los pocos que actuó en consecuencia, no porque fuera mejor, sino porque estuvo dispuesto a cargar con la incomodidad de ser distinto. Construir el arca no lo aisló del mundo, lo expuso, lo volvió visible, vulnerable. Cada tabla colocada era una afirmación silenciosa que otros preferían no escuchar, y aún así siguió. Esa perseverancia no nació de la certeza del resultado, sino de la claridad del sentido. Noé no sabía cómo sería el después, solo sabía que algo debía preservarse para que hubiera un después. Hoy, esa misma lógica sigue vigente. No siempre se trata de salvar grandes cosas, a veces se trata de proteger gestos pequeños, formas de trato, ritmos humanos, espacios de cuidado que parecen irrelevantes hasta que desaparecen. La historia avanza y retrocede al mismo tiempo. Se reinventa, pero no se libera del todo de sus patrones. Por eso los relatos antiguos siguen hablando. No porque describan exactamente lo que ocurre ahora, sino porque tocan fibras que no cambian. El arca fue un límite puesto a tiempo, no para detener el mundo, sino para permitir que continúe. Y esa es una idea difícil de aceptar en épocas de exceso. Poner límites parece renunciar, esperar parece perder, cuidar parece debilidad. Pero la historia demuestra lo contrario una y otra vez. Cuando el agua baja, no quedan héroes, quedan sobrevivientes. Personas que cargan con la tarea de reconstruir sin repetir. Esa es la parte más difícil. No levantar muros, sino levantar conciencia. El relato de Noé no promete que el mundo aprenderá para siempre. Promete que siempre habrá alguien capaz de recordar cuando haga falta. Y ese alguien no tiene por qué saberlo,
Puede ser quien decide escuchar más, quien elige no sumarse a la destrucción cotidiana, quien construye algo que tal vez nadie valore hoy, pero que mañana será refugio. Ahí es donde la historia se vuelve íntima, deja de ser pasado, deja de ser mito. Se vuelve una pregunta silenciosa que acompaña cada decisión importante. ¿Qué estás construyendo mientras todo corre? ¿Qué estás cuidando mientras otros descartan? ¿Qué estarías dispuesto a sostener si el agua empezara a subir sin aviso? No hace falta responderla en voz alta. Basta con vivir de una manera que, si llega el momento, pueda convertirse en arca.